Amigos, amigas, bienvenidos a Aprende Biblia. Estamos avanzando en lo que son las doctrinas de la gracia, principalmente enfocados en lo que son el decreto de Dios y la providencia. Vamos a tocar, es cierto, algunas otras, pero ahorita estamos centrados en estas dos y utilizando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, revisando la vida, eventos de personajes sobresalientes, sobre todo el Antiguo Testamento, cómo esta gracia divina se aplica no solamente a nosotros los gentiles injertados en el nuevo pacto, sino que es Dios soberano, Dios todopoderoso, Dios actuando por encima de las cosas, usando las cosas por encima de las cosas y a través de las cosas o personas. Siempre se cumple su voluntad, siempre se hace, siempre se logra lo que Dios ha dispuesto, porque para Dios no hay nada imposible. El día de hoy vamos a revisar un evento que muestra mucho de lo que estamos enseñando. Y es un evento en particular en la vida de David, el rey que estará gobernando Israel y las naciones después en el milenio. Y Cristo estará gobernando a través de David, como lo vemos profetizado. Su trono prevaleció para siempre, con Cristo Jesús, el linaje que es descendiente físicamente hablando por parte de María de David. Bueno, el asunto es que David cometió un pecado, pero la naturaleza de este pecado demuestra los propósitos divinos y los propósitos de Dios. Para esto necesito leerte y después mostrarlo con lo que es la palabra de Dios, lo que dice en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 5, lo que viene siendo el capítulo 5, en el artículo 5, perdón, y ya lo que viene siendo en el párrafo 5 de lo que viene siendo la providencia. Dice el más sabio, justo y clemente Dios: muchas veces por un tiempo deja a sus propios hijos en diversas tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones para castigarlos por sus pecados anteriores, ojo, o para descubrirles la fuerza oculta de la corrupción y de lo engañoso de sus corazones a fin de que se humillen, y para elevarlos a una más íntima y constante dependencia de la ayuda de Dios y para hacerlos más cuidadosos ante todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Para otros fines santos y justos. Bueno, pues Dios permite muchas veces, pero también usa muchas veces cosas que pues de verdad en algunas denominaciones no se maneja este asunto como la palabra de Dios lo maneja, con la claridad absoluta y con la facilidad que tenemos nosotros por el Espíritu Santo de entender la palabra de Dios y de entender, si estamos ahora sí que entendiendo chueco, acomodando chueco algo, el mismo Espíritu Santo nos dice: no es así. Para quienes somos honestos y sinceros, eh, buscando al Señor y buscando lo que Él nos está enseñando. Bueno, te voy a leer Crónicas 21 y Segunda de Samuel 24. Te lo voy a leer, no completo, te lo voy a platicar en los puntos particularmente en los que vamos a ver cómo es esto que el Señor muchas veces nos deja en situaciones para mostrar lo que hay en nuestro corazón de pecado, de orgullo, haciendo cosas que nos debemos de arrepentir. Sin embargo, el pecado no proviene de Dios, pero usa lo que Dios tenga que usar conforme a su sabiduría, su justicia, sin que le sea imputado a él a algún pecado o alguna responsabilidad o algo así por el estilo en cuanto a maldad, pecado y demás. Bueno, pues sucede que David censa al pueblo. Has oído esta historia. Entre el evento que hubo en lo que viene siendo tanto en Crónicas como lo que viene siendo segundo Samuel, pasa algo interesante,
que un sobrino de él mata al hermano de los que quedaban te lo voy a leer, la última parte de lo que viene siendo Primera de Crónicas 20. Dice, volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar, y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en los pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Te lo leo porque hubo un lapso aparentemente de 20 años de absoluta paz, crecimiento y sobre todo de una pues pasividad, vamos a llamarlo así, dado que pasó algo. Primero te voy a leer lo que viene siendo 1 Crónicas 21. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Ok? Dice, te lo voy a leer, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. 20 años pues de no pasa nada, ya vencimos a todos, lo que quedaba de Goliat, pues ya ni siquiera fue David, fue su sobrino, es decir, ya había pasado pues todo ese tiempo de 20 años de tranquilidad. Te voy a leer ahora el mismo versículo 1, pero en segunda de Samuel 24. Ok, y los vamos a leer a continuación. Dice segunda de Samuel 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, ¿sí? E incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá, ¿sí? Incitó a David Dios contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recoge ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. ¿Ok? Vamos a regresarnos entonces a 1 Crónicas 21. Y dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo, id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo sepa. No, más para que yo sepa. Bueno, en fin, se tardan 9 meses en hacerlo. Van por todo este lado. Para esto Joab le dice a David, pero ¿para qué quieres hacer eso si el Señor te va a responder? Te lo voy a leer en el versículo 3 de 1 Crónicas 21. Dice, y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. ¿Sí? Fíjate cómo se le advirtió por parte de uno de sus valientes, su capitán principal, Joab, y le menciona, ¿para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? A Moisés se le ordenó hacer un censo. Aquí vemos que la ira del Señor se encendió contra Israel. No sabemos los pecados
si fueron pecados de algún tipo, pero dado los 20 años de inactividad, pudo empezar a haber una permisividad en el mismo pueblo o incluso en el mismo David. David en lo peor que le podía pasar a David era estar pasivo e inactivo. Vemos que estaba en su palacio cuando sucedió esta situación del adulterio de David, cuando debería de estar en campaña, en guerra, y se quedó él ese año y no salió de campaña de guerra. Esa historia ya la conocemos. También estaba donde no debía de estar, es decir, en descanso y en pasividad. Y vemos que Joab también le responde muy parecido en 2 Samuel 3. 2 Samuel 24, versículo 3 dice: Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y lo que vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Y dice tal cual como en el libro anterior: pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Ellos no querían hacerlo. Se tardaron muchísimo tiempo en censar al pueblo. Van y le dan cuentas, aparte se tardaron 9 meses en una extensión tan poquita, tan pequeña de tierra, bueno, para esos tiempos sin transporte como ahora, pero contarlos y ver que tuvieran capacidad para guerra y hacer el censo y llevarlo y demás, pero sobre todo la advertencia que era un pecado. ¿Por qué era un pecado si a Moisés se le ordenó hacer un censo? Bueno, pues porque la interpretación aquí viene siendo que después de ese tiempo de inactividad, y simplemente fue pues para que yo sepa, y esto venía del Señor. ¿Por qué? Porque se encendió la ira del Señor. Al encenderse la ira del Señor, al suceder esto, viene esta situación que es importante demostrar que si el Señor en su momento hubo determinado esto desde antes, fue para mostrar tanto los pecados de uno, ¿sí? Tanto demostrar, exhibir el corazón del mismo David, como los mismos pecados del pueblo, a ver que empezó a haber una catástrofe. Empezó a haber una catástrofe terrible y empezó a morir muchísima gente. Empezó a morir muchísima gente. Dice, una vez, dice, te voy a leer el versículo 7. Y asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. He hecho muy locamente. Versículo 8. Vamos a regresar a Samuel. Dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. En un libro dice muy locamente, en otro muy neciamente. ¿Qué fue lo que pasó? Que simplemente sacó a relucir el Señor lo que había todavía en David, el mismísimo rey David. Él empezó algo que el Señor lo incitó, lo movió, en primer lugar, para que se cumpliese en David lo que tenía que mostrarse, que vino un juicio, y vino un juicio sobre Israel, y le da a escoger, le da a escoger, el Señor le manda a un profeta y le dice, eh, en el versículo eh, en el versículo 13 de 2 de Samuel 24 dice: vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan?
o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de mis enemigos. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba, donde se levantó el censo, 70,000 hombres. No se especifica si, obviamente no están incluyendo si hubo hombres, perdón, hubo mujeres y niños también, pero dice 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, algo importante, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aruna, Jebuseo. Es interesante porque este ángel estaba parado sobre la tierra de esta persona jebusea, que se quedó, era de las personas que se quedaron en Israel desde la entrada de Josué. Y es justamente hoy en esta tierra donde estaba parado este ángel, en la tierra de este Jebuseo, que hoy que es donde fundaron el templo. Ahí pusieron el templo en Jerusalén, y justo ahí es en donde hoy está la mezquita del Domo Dorado, en este mismo lugar. Es muy interesante, un dato nada más ahí interesante. Dijo Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo, y David dijo, perdón, a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? No lo sabemos, algo hicieron, porque Dios es justo. Y David no era más justo que Dios. Eso no. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. ¿Qué después pasó? Por cierto, con el pecado de su hijo. Bueno, dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, levanta un altar a Jehová en la era de Aruana, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Aruana vio que venía el rey y le dijo: a ver, como que después de eso de ver venir a David, angustiado después de una peste, pues total, le dijo: te compro la tierra. Este señor le dijo: no, de ninguna manera, tómala. David insistió: tengo que pagar por ella. Eh, Dice en el versículo 24: y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Israel. Otro dato interesante es que este es el último versículo de segunda de Samuel, que por cierto no la escribió Samuel, sino personas continuaron la historia de David bajo el nombre de Samuel, porque él empezó a escribir primera de Samuel, pero a su muerte continuaron con la segunda de Samuel, que coincide obviamente con Crónicas. Bueno, sucede que empieza entonces esta peste terrible, empiezan a haber muertes. No sabemos exactamente en qué sentido muerte, pero entendemos evidentemente, en primer lugar, que es mortandad completa y absoluta. Empezaron a morir y murieron 70,000 hombres. No sabemos de qué manera, pero fue de manera instantánea. El ángel de Jehová estaba arrasando con todo esto. Horrorizado, David corre a ver qué se puede arreglar. Dios le manda un profeta, le dice cuál es la solución. En ese lugar que compra la tierra y que le cuesta a David pues bastante dinero de su propia bolsa y demás. David escogió, implícitamente escogió la peste. No sabía David, yo creo, de qué manera iba a venir, sino que dijo, pues que venga la peste, porque finalmente
pues Dios es Dios de misericordias y bueno, si mis enemigos me alcanzan y me persiguen, se va a quedar, yo creo que no fue miedo, porque yo creo que David era como Juan sin miedo. Bueno, sí tuvo miedo cuando se hizo pasar por loco, pero no tenía una dimensión muy clara. Lo que sí salieron a relucir varias cosas. En primer lugar, eh, como ya dije en un principio, la obra por parte de Dios y la soberanía de Dios, en donde permitió a David meterse en una situación pecaminosa, en el sentido de que pecaminosa en qué aspecto. No estaba prohibido por la ley hacer un censo, sino que originó el pecado en David. En primer lugar, la pasividad de tanto tiempo en cuanto a servicio a Dios. En segundo lugar, la insensatez. La insensatez que el Señor sabía que había todavía en su rey que había puesto en su pueblo. Y era esa insensatez, es decir, no hizo Dios nada pecaminoso que no hubiera en el corazón de David y que era necesario que saliera a relucir para poder tratar con él. ¿Sí? Es decir, Dios toca las fibras malas en nosotros, en su soberanía, para que se haga relucir todavía lo que falta en nosotros, o lo que todavía hay, o lo que no hemos, ni aún con el nuevo nacimiento, ni siquiera hemos dejado por diferentes circunstancias, o Dios no lo ha permitido, que obre en nosotros. Evidentemente, circunstancias van, circunstancias vienen y siempre va a haber un problema que nosotros necesitamos ponerlo delante del Señor, pero no lo sabemos. El mismo David hizo una petición en un salmo: líbrame de mis pecados, aun de los que me son ocultos. Amén. Lo hizo, Señor. Pero no lo libró de sus pecados porque tenía cómo va a librarlo de sus pecados, son de los que le son ocultos, porque no le va a dar gloria a Dios si lo libra y nunca le mostró qué pecado era. ¿Ok? No se complace Dios en el pecado, pero Dios es soberano, Dios es justo y Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Por eso hay circunstancias y todavía hay circunstancias y todavía habrá circunstancias que harán sacar lo peor de nosotros que todavía nos queda. Lejos de ese evangelio chafa que hoy en muchos lados se predica, que lo mejor está por venir, no, si eres honesto, honesta, sincero y sincera con Dios, lo mejor no está por venir. Lo más difícil está por venir si estás en un proceso de santificación, o ya está lo más difícil. No hay ninguna tentación que nos pueda superar conforme Dios lo permita, pero sí circunstancias que nos hacen explotar muchas veces y que de verdad todavía decimos: mira, yo pensé que eso ya lo había superado. Y pueden salir cosas monstruosas de lo profundo de nuestro corazón por muchos años que lleves. Obviamente hay de monstruosas a monstruosas conforme van pasando los años en Cristo y sigue este proceso de santificación. Pero finalmente son monstruosas y son pecado. Es decir, no hay una medición de pecado chiquito, pecado grandote. En la ley se medía de alguna forma, pues obviamente el pecado completito, y por eso requería sangre. Y había una serie de reglas, hay quienes han contado el número de reglas que había y que si se violaban era un pecado, pero finalmente el sacrificio era sangre. Y sí, había ofrendas de paz, había ofrendas para diferentes cosas y demás. Los expertos en la ley lo saben y demás. Yo no soy experto en la ley ni lo seré, pero sí lo que se sabe muy con una claridad absoluta es que
hay cosas que aún deben de ser tratadas en nuestro corazón. Otro punto muy importante, ya pasando a más allá de nosotros mismos y de nuestro corazón, es el hecho de que Dios usa al mal, ¿sí? Satanás va a llegar hasta donde, y sus huestes van a llegar en nuestras vidas hasta donde Dios lo permita, ¿sí? Lo hizo con Job, lo hizo con David, lo hizo con el pueblo de Israel a través de esas malévolas personas que vivían en su tierra. En la fecha lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo el Señor. Sí, efectivamente, el Señor dio la autoridad de echar fuera demonios y demás. Sí, efectivamente, dice Pablo en Efesios 6 que hay una guerra. Sí, efectivamente, dice que tenemos autoridad sobre esos demonios y demás. Pero el punto es que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes y principados de maldad. Entonces, pareciera una contradicción, pero doctrinal y teológicamente hablando, el hecho de que tengamos una guerra no contra sangre y carne o humanos, sino contra huestes de maldad, esta situación no excluye que esta batalla que tenemos contra esas huestes de maldad estén bajo la soberanía de Dios, de todas maneras, ¿sí? Y controladas hasta donde Dios lo va a permitir, hasta donde Dios va a manifestar su gloria, su poder y su grandísima, completa y absoluta sabiduría y soberanía. Cuando el Señor muestra estas cosas en nuestros corazones que salen a través de circunstancias y vemos que por un lado sí es el enemigo y todo, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando es Satanás? En primer lugar, pues no vamos a pensar que está fuera de la voluntad de Dios. En segundo lugar, no debemos de permitirlo, sino hacer lo que nos dice la palabra de Dios que hagamos, que es el hecho de que nosotros vamos a ponernos nuestra armadura, en el sentido de el yelmo de justicia, la espada, el escudo de la fe, nuestro casco, nuestra protección en el pecho, para cuidarnos de los dardos de fuego y demás. ¿Qué es la destrucción de fortalezas? Porque Dios nos ha dado poderosas armas en Dios para la destrucción de fortalezas, y esa destrucción de fortalezas es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas fortalezas? Son pensamientos, estructuras mentales que están en nuestro corazón y que nos hacen daño, que hacemos daño y que son pecado. ¿Sí? Entonces, para que puedan ser exhibidas esas fortalezas en nuestro corazón por el pecado pasado, por pecado recibido incluso siendo cristianos, que son fuertes formas de pensar pecaminosas que nos hacen actuar pecaminosamente, ¿cómo crees que van a salir a la luz de nosotros mismos? ¿Y cómo crees que el Señor va a tratar con ellas sin siquiera nosotros enterarnos? Es muy importante que entendamos esto, mis queridos hermanos y hermanas. Es sumamente importante para, en lugar de estar en un ministerio echa fuera demonios, y en el revolcadero y en el vomitadero y en los gritos y te reprendo a gritos y demás, entendamos qué es lo que quiere Dios destruir en nosotros, ¿sí? Como destruyó en Israel a 70,000 hombres que no sabemos quiénes eran, pero créeme que no fue al azar. Esos 70,000 no hubo víctimas, como David dijo: ¿por qué contra tus ovejas? Pues esta no era la pregunta correcta. O sea, en lugar de decir: Dios, tú eres soberano, tú sabes a quién te llevaste, pero por favor ya no lo hagas, y ya entendí que actué locamente, neciamente actuado, alocadamente he actuado, lo dijo David, neciamente lo he hecho. Pues bueno, pues ahí es en donde se va a mostrar precisamente el hecho, ¿sí?
de lo que pasaba. Es decir, esos 70,000 que murieron vienen siendo como esas fortalezas, destrucción de fortalezas en nosotros, en nuestras mentes, para que actuemos de esa forma pecaminosa o en nuestro carácter todavía. También esos dardos de fuego que son pensamientos, que también tienen que ver con nuestro carácter y demás. Em, una de las debilidades que viene siendo la ira, una de las debilidades que viene siendo el miedo, una de las debilidades que viene siendo el orgullo, una de las debilidades que viene siendo la lujuria, una de las debilidades que viene siendo la avaricia, una de las debilidades que viene siendo en general las obras de la carne. ¿Por qué el asunto está con las obras de la carne? Porque son las obras de la carne, la que de acuerdo con Romanos 8, son precisamente las que por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. Ahora, tú te das cuenta que andas en la carne cuando andas en la carne. La teoría o el deber ser dice que debes de evitar andar en la carne previendo andar en la carne. Pero muchas veces te das cuenta o nos damos cuenta que andamos en la vil carne cuando ya pecamos contra nosotros mismos o contra otros. Es decir, ya ofendimos a otros. Por eso el refresco diario de nuestra alma perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pues el Señor dejó esa instrucción que oráramos así. ¿Por qué habrá sido? Porque ofendemos. Santiago dice, el que no ofende de palabra es hombre perfecto y por favor preséntenmelo para pedirle su autógrafo. Casi faltó decirle a Santiago, es decir eso a Santiago. Pues sí, efectivamente es cuando salen todas esas obras carnales de nosotros y que deben de ir siendo tratadas. Y eso es precisamente el estar sujeto al Espíritu Santo. Con esto entonces queda demostrada una vez más la soberanía de Dios en su divina providencia, el uso de los medios, el uso a través de los medios o el uso en contra de los medios que Él ha dispuesto, sean personas, sean espíritus, sean circunstancias, sean cosas materiales y demás. Dios es soberano y lo debemos de respetar. ¿Y qué debemos de hacer? Pues flojitos y cooperando, como decimos aquí en México, haciendo lo que el Señor ha puesto por delante para nosotros. ¿Ok? Bueno, con esto me despido. Le doy gracias a Dios por tu vida, por tu tiempo. Te pido por favor que te suscribas al canal, tanto de Renuevo de Amistad como de Aprende Biblia, que actives las suscripciones, activa la suscripción, activa las notificaciones y también que le des like a este video que honestamente no te cuesta nada, darle like y compartirlo con otros que le pueda ser de bendición y que anda pues con alguna cuestión doctrinal que le esté haciendo daño en el sentido de que pues no entiende ni por qué pasan las cosas y está enojado o enojándose con Dios, creyendo que que ya hay un espacio o ya hay una separación de Dios entre él y Dios, olvidando que Dios es omnipresente, omnipotente y todopoderoso, y que está en todos lados, omnipresente, y que el hombre no tiene la capacidad de apartarse de Dios diciendo, bueno, pues entre Dios y yo hay una distancia. O sea, poniéndose a la altura de Dios, ¿no? No. Entonces, a personas que estén así o simplemente a las que consideres que les pueda ser de bendición este video. Entonces, bueno, suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale like. Te recuerdo nuestras transmisiones en vivo en el muro de Facebook. Los domingos a las 11 de la mañana transmitimos en vivo, alabanza, predicación todos los domingos. Te esperamos a las 11 de la mañana en vivo. ¿Ok?
que Dios te bendiga, que Dios te cuide y acuérdate que lo más importante de todo esto es que tú aprendas Biblia. Muchas gracias y hasta luego.